Muy bien. Vamos a hablar lo que son los fundamentos de señales, ¿sí? En electrónica nosotros normalmente los equipos electrónicos generan señales, ¿sí? Este tipo de señales son una representación de magnitudes físicas, como por ejemplo, pueden representar temperatura, pueden representar voltaje, pueden representar tal vez la salida de un Arduino, que es igual voltaje, pueden representar velocidades, posición, humedad, que detecta algún sensor, ¿no? Entonces, la voz, ¿sí? Yo hablo con ustedes, mi voz genera una señal de audio. Entonces, son magnitudes físicas que yo las puedo representar a través de una señal y que varían en el tiempo. Por lo general, lo más común es que varían en el tiempo, pero también hay señales que pueden variar en función de la frecuencia, ¿sí? Es así en algunos casos de algunos circuitos que se analiza la función en esos casos. Vemos aquí unos ejemplos de algunas señales que se pueden generar de dispositivos electrónicos, como pulsos cuadrados, pulsos rectangulares, pulsos dientes de sierra, señales sinusoidales, ¿sí? Entonces, yo me voy a enfocar, el objeto de estudio de nosotros en primera instancia será las señales sinusoidales. ¿Por qué nos vamos a enfocar en las señales sinusoidales? ¿Sí? Cuando yo hablo de una senoide, quiero decir que voy a representar una función seno o una función coseno. Una señal sinusoidal representa la electricidad que circula a través de nuestros hogares. Es así que en nuestra casa tenemos 110 voltios de corriente alterna, ¿sí? Y la forma que llega a nuestra casa es una senoide. ¿Por qué también nos vamos a centrar en la senoide? Porque es una forma de onda estándar, la mayoría de dispositivos electrónicos lo generan y matemáticamente hablando son mucho más fáciles de operar. ¿Por qué? Por ejemplo, la integral de un seno o la derivada de un seno o coseno es igual a seno o coseno, ¿no? Entonces es igual a otra senoide. Entonces, por esa forma se hacen muy fáciles al momento de tratar matemáticamente. Vamos a analizar las características generales de las senoides. Una senoide, como ya me hemos dicho, es una función seno o una función coseno. Y lo puedo representar mediante la siguiente expresión. Yo voy a decir que esto, por ejemplo, es un voltaje que está variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, este voltaje que varía en función del tiempo, por eso está entre paréntesis el tiempo, es igual a ¿qué? A un valor Vm que va a representar a la amplitud de esa señal, es decir, al valor máximo que puede tomar esa señal. Es así que, por ejemplo, tengo esta señal sinusoidal y aquí tengo 5 voltios. El valor máximo serán estos 5 voltios, ¿verdad? Que tengo por aquí. Y si tengo por acá un valor máximo de menos 10 voltios, este será su valor máximo negativo, ¿sí? Entonces, una señal sinusoidal tiene en primera instancia una amplitud, que es una constante, un valor numérico. Multiplicado ¿por qué? Por la función. Puede ser seno o coseno, ¿sí? Y que multiplica a un argumento que está representado en este caso con la expresión WT. ¿Qué tenemos en esta expresión? Por un lado, W representa la frecuencia angular. La frecuencia angular se mide en radianes por segundo, ¿sí? Y es una forma de poder medir el movimiento en radianes de las funciones. No sé si ustedes en matemática tal vez vieron el triángulo de las funciones trigonométricas, del seno, el coseno. Ese que tenía aquí, por aquí 0 grados, por acá 90 grados. Entonces esa variación, ¿verdad? Esa velocidad de variación en esta circunferencia trigonométrica se considera la frecuencia angular. Y el conjunto, y bueno, y la frecuencia angular normalmente o siempre es igual a ¿qué? A 2pi por el valor de la frecuencia, ¿sí?
Si yo uno esa frecuencia angular con una constante t o un valor t, ¿sí? O yo puedo decir que todo lo que está en este paréntesis que representa el seno de la función se conoce como el argumento de la senoide, ¿sí? En este caso va a ser WT, donde T viene a ser el tiempo. Otro parámetro que podemos ver aquí es una nueva variable, que es el periodo. El periodo nos dice que es igual a 2pi entre la frecuencia angular. ¿Quién me dice en qué se mide el periodo de una función? El periodo de una función se mide en segundos, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacernos acuerdo de esas características generales. Primero vamos a definir la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia de una señal? ¿Quién me dice? Gonzalo, ¿cuál es la frecuencia de una señal? Gonzalo. En hercios, Inge. Un hercio, ya, se mide en hercios. O Gonzalo, ¿cuál es el ciclo de una función? Ciclo el ciclo que cumple la onda sinusoidal es cumplir la vuelta, ¿cómo es que es? 360 grados. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver. El ciclo es cuánto tiempo le toma a una señal hasta repetirse nuevamente. Por ejemplo, esta señal sinusoidal empieza en 0, sube hacia un punto máximo positivo, cruza por 0, cruza un punto negativo y cruza el 0, ¿verdad? Y de aquí vuelve a repetirse. Es decir, un ciclo es el tiempo que le toma a una señal, no el tiempo, diré, es la forma de onda que se repite en el tiempo. En este caso es semiciclo positivo, semiciclo negativo y se vuelve a repetir. Ese es el ciclo. Y el periodo era el tiempo que le toma a una forma de onda en cumplir un ciclo. Es decir, el periodo era el siguiente. Si empiezo en 0, que empieza el ciclo y finaliza acá, aquí finalizó el periodo y se mide en segundos. Ese es el tiempo que le tardó en completar esa onda. Y la frecuencia, Gerson, ¿a qué era igual la frecuencia de una función? Gerson, no está. La frecuencia de una señal. ¿Esa fórmula que está ahí? Ya, 1 entre el periodo, pero en concepto, ¿qué es la frecuencia? ¿Quién le ayuda? Jean Paul. No está Jean Paul. Benjamín, tal vez, ¿se acuerda qué era la frecuencia? A ver, la frecuencia era el ciclo de un periodo, ¿no? No, el ciclo de un periodo, no. El número de veces que se repite la señal en el tiempo. Que se repite la señal en el tiempo. Para ser más específicos, en un segundo. ¿Sí? Es así que nosotros sabemos que la energía que llega a nuestra casa, la frecuencia de ¿cuánto es? La señal que llega a nuestra casa. 60 hercios. Correcto. A nuestra casa llegan 60 hercios porque la frecuencia se mide en hercios. Quiere decir que 60 veces se cumple el ciclo en un segundo. Es decir, ¡poc, poc! Sigue, termina y se cumple hasta que hayan 60 veces en un segundo. Esa es la frecuencia.
Y entonces el periodo es el tiempo que le toma el ciclo y también sabemos que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, por lo tanto 1 entre 60 hercios, ¿cuánto es? 60. 1 entre 60. 0,016666. 0,01666 segundos. Es decir, que el periodo es igual a 16 milisegundos. Es decir, que el tiempo que le toma una señal de aquí, partir de 0, cumplir todo el ciclo hacia aquí es de 16 milisegundos. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que es imperceptible para el ser humano y también es imperceptible para algunos dispositivos electrónicos. ¿Sí? Porque es 60 veces un segundo, es decir, 16 milisegundos está formándose la señal, va a ser muy rápido. ¿Sí? Eso en cuanto a la frecuencia, ¿no? La frecuencia angular, decíamos que era la velocidad para completar el ciclo. Muy bien, y se medía en radianes por segundo. Y podríamos definir una expresión más general de las sinoides. Podríamos decir que es igual. Digamos que este VDT es el voltaje que varía en función del tiempo, donde tengo una amplitud, una función seno, y si nos damos cuenta, el argumento aumenta un poquito más. ¿Por qué? Porque le podemos agregar la fase, ¿sí? Esta fase es un ángulo que puede ser de desfase, ¿sí? Que lo podríamos decir que es un ángulo que puede generar un retraso o un adelanto de la señal. ¿Sí? Es decir, que la señal empiece antes del 0 o empiece después. Entonces, para hacer una expresión más general, le vamos a agregar esta fase. ¿Sí? Ya nos vamos acordando un poquito, estas son las funciones trigonométricas que nos daban en matemáticas. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya, muy bien. Entonces, no nos olvidemos. Por aquí tenemos la fase, una expresión más general. Esto en cuanto a las características generales de una senoide, que simplemente son como un repaso general. Mientras que nosotros ya queremos entrar en características más específicas de las señales de corriente alterna, que son las senoides. Para ello vamos a definir el primer término, ¿sí? Vamos a ver características más específicas de las señales en AC, ¿sí? Primero vamos a ver lo que es el valor instantáneo. El valor instantáneo yo lo voy a definir como, estamos hablando de un voltaje, ¿no? Estamos haciendo el ejemplo, como un voltaje en el tiempo justo en ese rato. Entonces, ¿qué significa un valor instantáneo? Es un voltaje que yo mido justo en ese momento. A ver, digo, Gonzalo, deme haciendo una medida. ¿Cuánto le dio? 10 voltios. Deme haciendo una medida, 11 voltios. Entonces, el voltaje instantáneo es ese voltaje que medí justo en ese instante. Y si nos damos cuenta, una señal es la sumatoria o es el complemento de varios voltajes instantáneos. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo puedo tomar diferentes puntos de medidas y van a complementar la señal. Eso es un voltaje instantáneo. Después tenemos otra definición que es el voltaje pico o voltaje máximo, ¿sí? Voltaje pico que se representa con V sub P o voltaje máximo que se representa con V sub M. Este voltaje pico o voltaje máximo es el valor máximo que puede tomar una señal, es decir, la amplitud que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, este punto máximo que puedo tomar aquí y este punto máximo que puedo tomar acá en el valor negativo. Ese es el valor de amplitud. Y sí, aquí yo tengo 10 voltios y por acá menos 10 voltios. Y yo le digo, ¿cuál es el voltaje máximo? Usted me va a decir únicamente si es una señal simétrica, es decir, tengo 10 acá y menos 10 acá, pues usted me va a decir que es 10 voltios. ¿Sí? Claro. ¿Qué otro término tenemos aquí? El voltaje pico-pico.
El voltaje pico lo voy a representar con esta señalización que significa B sub P guión P. Eso representa el voltaje pico. Y me dice que es la sumatoria de los valores absolutos de los voltajes máximos. Es decir, si yo tengo aquí 10 voltios y por acá tengo menos 10 voltios, ¿cuánto será el voltaje pico? ¿Será 0 o será 20 voltios? ¿Qué dicen ustedes? 0, Inge. 0, no, es 20. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de los valores absolutos. Es decir, tengo BM vale 10, ¿verdad? Por eso. Y acá tengo más el valor absoluto de menos 10. Oh, claro, el valor absoluto es positivo. Igual a, sabemos que el valor absoluto anula ¿qué cosa? El negativo, sí, es verdad. Negativo, ¿verdad? Por lo tengo 10 más 10, 20. El voltaje pico son 20 voltios. ¿Sí? Correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, dicho estas características más específicas, ahora sí vamos a hablar de dos términos importantes que necesito que lo manejen correctamente. ¿Qué van a ser? El voltaje medio o valor medio y el valor eficaz. ¿Sí? Estos dos términos necesito que los manejemos muy bien. Son características específicas de las señales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar entonces qué es el valor medio. Mucho ojo con lo que voy a decir aquí. Sinónimos del valor medio. Que vamos a hacer ejercicios con esto. Entonces yo le puedo decir, calcúleme el valor medio. O le puedo decir, calcúleme el voltaje medio. O calcúleme el valor promedio. Es lo mismo. O yo le doy una señal y le digo, calcúleme la componente en corriente directa. Calcúleme la componente en corriente directa. O calcúleme el voltaje de corriente directa. ¿Sí? Es decir, todos estos tres términos son sinónimos de valor medio. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, si yo le digo, calcúleme el valor promedio, y usted va a decir, chuta, pero si no hemos visto el valor promedio. No. Valor promedio es sinónimo de valor medio. Muy bien. Ojo con los sinónimos. Muy bien. ¿Pero qué es el valor medio? Por definición, nos dice que para una función periódica, que es el caso de las senoides, de un periodo T, es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo de tiempo. Muy bien, es como que yo saco un promedio de todos los valores de mi señal, pero como son muchos valores, la forma de traducir adecuadamente este concepto de valor medio es a través de una expresión matemática. ¿Cuál expresión es matemática la que vemos aquí? El valor medio se define igual a 1 entre el periodo de tiempo que queremos analizar por una integral de 0 a ese periodo por la función que varía en el tiempo, la vamos a tener que integrar. Para el caso de nosotros, vamos a analizar ahorita la senoide. ¿Cuál senoide? Esta que estamos viendo aquí, que es una función seno, ¿sí? Con esta expresión que vimos aquí al inicio, ¿sí? Entonces, vamos a analizar nuestra señal sinusoidal, que habíamos dicho que era que B de T era igual a la amplitud por el seno de WT. Esta es la señal que quiero encontrar el valor medio. Y como la definición dice que tengo que aplicarle una integral, muy bien, le voy a aplicar, ¿sí? Por lo tanto, me queda igual a 1 entre el periodo, la integral de 0 a t, ¿de qué? De la expresión que es la amplitud, que es Bm, por el seno de WT, por la integral en función del tiempo. Muy bien.
Aquí lo que yo hago es analizar o resolver esta integral. En la parte de acá abajo lo que yo hago es resolver esa integral, analizar los límites, el límite superior y el límite inferior. Y en este caso, al analizarlo, me queda que es igual al coseno de menos 2pi más el coseno de 0. El coseno de 2pi es 1 y el coseno de 0 es 1. Muy bien. Por lo tanto, al analizar, me doy cuenta que el valor medio para la señal que tengo ahí escrita ahí abajo es 0. ¿Sí? Pero ustedes me van a decir, pero yo no sé integrales. Yo no sé derivadas. Muy bien, no se preocupen porque yo aquí, esta es una integral estandarizada, por lo tanto usted no tiene que aprender a resolver la integral, sino que más bien lo que tiene que es manejar las fórmulas que están aquí más abajo en la diapositiva. ¿Sí? Por ejemplo, yo le pido encontrar el valor medio de esta señal triangular, ya está resuelto. Yo le pido encontrar el valor medio de esta señal de acá, ya está resuelto. ¿Sí? Entonces, como es una integral, es muy estándar que siempre se utiliza, ya está resuelto. ¿Sí? No tengo que preocuparme de andar resolviendo. Ahora me voy a concentrar en este resultado que me dice que el valor medio es igual a 0 voltios. Recuerde que yo estaba analizando la señal sinusoidal. ¿Sí? Entonces, esta es una señal sinusoidal, es una señal puramente alterna, ¿sí? Que no tiene componente en directa, que no tiene ningún valor de corriente directa. Todo es corriente alterna, todo es una senoide completamente, ¿sí? Y nosotros vamos a decir que los valores medios de aquellas señales donde, si ustedes se dan cuenta, el semiciclo positivo, por aquí digamos que yo tengo 5 voltios, y por acá tengo menos 5 voltios. Quiere decir que lo que yo tengo en el semiciclo positivo es igual al semiciclo negativo. Cada vez que yo tengo señales de esta forma, el voltaje medio va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto anótelo en un ladito. ¿Sí? El voltaje medio de señales, ¿sí? Donde el valor positivo es el mismo que el negativo, el voltaje medio siempre es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene sentido. Porque el valor medio es como un promedio. Es decir, si yo tengo aquí arriba 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y por abajo tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, y si yo hago una sumatoria y saco el promedio, ¿cuánto me va a sacar el resultado? Cero voltios, ¿verdad? 0 me va a salir. Si yo sumo menos 2 y más 2, ¿cuánto me da? 0 igual. 0, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo señales donde los valores positivos y los valores negativos son iguales, el valor medio siempre va a ser 0. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo una señal rectangular. Vamos a decir que es una señal rectangular. Si se dan cuenta, el valor que tengo en la parte positiva es igual a los valores que tengo en la parte negativa. Por lo tanto, el valor medio es 0. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? O sea, Inge, solo en el voltaje medio nomás, entre la medida senoidal va a ser 0, ¿verdad? ¿Mandé? Digo, solo el voltaje medio entre la medida senoidal, digo, positiva y negativa va a ser 0, solo en el valor medio. Sí, solo ahí va a ser el valor medio. Cuando tiene lo mismo que tengo arriba, lo tengo abajo, en una señal que varíe, ¿no? Como el pulso al cuadrado, como la sinoide, ¿sí? Mucho ojo con eso, porque al momento de hacer ejercicios, yo les voy a poner esa trampita y ustedes no se van a acordar de eso, así que anótelo en algún lado, ¿sí? Pero, entonces ustedes
como que no tienen claro, ¿no? Pero ¿qué es el valor medio? O sea, ¿para qué me explican esto, no? ¿Cuál es el sentido o qué significa valor medio o componente en DC? Muy bien. Yo cuando tengo esta señal es una señal pura de AC. De tal forma que si yo vengo con un multímetro y lo pongo en DC y me pongo a medir el voltaje en una resistencia o en el tomacorriente, me va a salir 0, el voltaje medio. Si yo me pongo a medir en DC me va a salir 0, porque eso es una señal pura DC. Pero si por el contrario yo tengo una señal de este tipo, por ejemplo, ¿sí? Esta ya no es una señal pura de AC. La señal pura de AC solo son las senoides. Estas son las únicas señales puras en AC. O el rectangular, que tengan lo mismo en la secuencia arriba y abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta que dibujo aquí ya no es una señal pura de AC. Si bien es cierto, sí es una señal de corriente alterna, pero si yo vengo con un multímetro, y lo mido en DC, ¿sí? A la salida donde se esté generando esta señal, sí me va a dar un voltaje de corriente directa. Quiere decir que ya no es una señal pura en AC, sino que ya tiene una componente en DC, ¿sí? Y si yo voy teniendo, por ejemplo, una señal ahora de este tipo, que es una señal un poco más extendida, y si yo voy con el multímetro y mido esta señal que se está generando, voy a tener un voltaje VDC mucho mayor que el que encontré aquí. Aquí voy a tener un voltaje VDC mucho mayor que el que tengo acá. Es decir, las señales pueden ser puramente alternas o pueden ir teniendo componentes directas, ¿sí? Y este tipo de parámetros me va a permitir hacer análisis matemáticos, comprobar el rendimiento de un circuito electrónico, tal vez conocer la potencia que se disipa a través de un dispositivo, una potencia promedio que se disipa, ¿sí? Entonces, para eso me sirve conocer esto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, no nos vamos a preocupar de resolver esta integral, simplemente tenemos que saber las fórmulas. Por ejemplo, para esta señal sinusoidal que estamos viendo en pantalla, que es una señal sinusoidal, que la vamos a definir así, ¿verdad? Valor de amplitud por el seno de WT o de la frecuencia angular por el tiempo. Hemos descubierto que para esta señal que vemos aquí, el valor medio es de 0 voltios, ¿sí? Anótelo ahí en su formulita. Por aquí tenemos un pulso cuadrado, que es la señal que estamos viendo en pantalla. Este pulso cuadrado, el valor medio ya está resuelto para esta señal, ya me dieron resolviendo la integral, me dice que es igual a la amplitud del valor máximo dividido entre 2. Por acá veo una señal rectangular. Esta señal rectangular, como vemos, tiene lo mismo en la parte positiva con en la parte negativa, y como es un promedio de las señales, el valor medio es 0. Muy bien. Acá hay otra fórmula que necesita usted conocer. Aquí tiene una señal triangular. ¿A qué es igual esa señal triangular, el valor medio? Pues es el valor de la amplitud dividido entre 2. Ya está resuelta la integral, no tengo que resolver. Y por acá tengo una señal diente de sierra. ¿Sí? Diente de sierra le dicen porque asemeja a los dientes de la sierra, que es para cortar, ¿no? ¿Ya? Y por aquí ya está definida el valor medio. Tenga eso a la mano, por favor, ¿sí? Verá que me tomo el trabajo de revisar con usted. Por acá tengo
una señal de un rectificador de media onda. ¿Cuál es el valor medio? Es igual al valor de la amplitud entre pi. Por acá tengo la señal de un rectificador de onda completa. Y me está dando la fórmula que el valor medio es igual a 2 veces el valor de la amplitud entre pi. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos en cuenta esas expresiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿En qué? ¿Cómo dijo que era la primera, disculpe? La del valor. ¿Esta? Ajá, esa de ahí era... Esta es una senoide. Póngale O sea, ahí. siempre... esa siempre va a ser 0, ¿verdad? Sí, Es una porque es de esta forma. Listo, Inge. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chicos? Muy bien. Vamos a definir entonces otro término importante, que es el valor eficaz. Sinónimos del valor eficaz. Voy a escribir aquí sinónimos. Como el otro les dije los sinónimos, a este también tiene sinónimos. Yo al valor eficaz le puedo decir valor RMS. Le puedo decir la componente de corriente alterna. O le puedo decir el valor o voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Estos son los 3 sinónimos del valor eficaz. Como el otro, el valor medio, los sinónimos eran valor promedio, componente en corriente directa o voltaje de corriente directa. ¿Sí? Entonces los sinónimos son estos. ¿Cuál es la definición? Nos dice que el valor eficaz es la media cuadrática de los valores instantáneos durante un periodo de tiempo completo, ¿sí? Es decir, que el valor eficaz es la media cuadrática. De ahí viene su definición en inglés, sus siglas de valor RMS. Significa root mean square, es decir, su root es raíz, mean es media y square es cuadrado, ¿no? La media cuadrática, ¿sí? ¿Cómo podemos traducir esta expresión que dice media cuadrática de los valores instantáneos? Pues se va a traducir matemáticamente de la siguiente forma. El valor eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 entre el periodo de 0 a ese periodo de tiempo por la señal al cuadrado. Y la tenemos que integrar con respecto al tiempo. Como recuerden que estamos analizando las señales sinusoidales, voy a analizar la misma señal que analicé en la parte de arriba. Suponiendo que es un voltaje que varía en el tiempo, que tiene una amplitud, multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Muy bien. Entonces tengo esta expresión. Esta es la expresión que voy a analizar, que es una senoide. Por lo tanto, la voy a reemplazar en la fórmula. Pero como dice que es al cuadrado, voy a tener que colocar al cuadrado la señal. Muy bien. Resolviendo un poquito esta integral, llegamos a, tengo aquí seno cuadrado de WT, ¿sí? El seno cuadrado de WT es una identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica es igual a 1 menos coseno de 2 WT entre 2. Entonces utilizo esta expresión para integrar, ¿sí? Y lo reemplazo en la fórmula. Lo reemplazo por acá, lo evalúo los límites. Muy bien. Y después evalúo los valores. El resultado del valor eficaz para esta señal me dice que es igual a ¿qué?
al valor de la amplitud dividido entre la raíz de 2. O si ustedes quieren hacer en la calculadora, 1 dividido entre la raíz de 2 es 0,0